La física es una ciencia natural y es netamente experimental. Como su nombre lo dice, es una ciencia, está basada por el método científico. Por ello es necesario que todo objeto de estudio conlleve a las mediciones de ciertas cantidades. Y en base a esas mediciones, hacer un estudio y un análisis para poder elaborar algunas leyes, principios, etc. ¿Cuál es el propósito de elaborar dichas leyes? Pues me va a permitir a mí poder predecir, poder estudiar, saber cuándo pasó, cuándo pasará, etcétera, diferentes fenómenos naturales. Dicho sea de paso, estas leyes físicas son escritas en base a un lenguaje matemático. Por ello es necesario que se pueda recordar y tener en cuenta ciertas herramientas básicas que ustedes ya han estudiado. Ahora vayamos al meollo del asunto. Es muy importante entender que cuando nos referimos nosotros a magnitudes físicas, ¿qué es una magnitud? Es toda aquella cantidad medible. Y tal como vamos a ver, una magnitud solamente es una cantidad, matemáticamente. Pero nosotros vamos a estudiar las cantidades, pero con una naturaleza física. Y esa naturaleza la vamos a ver reflejada en las unidades de medida. Nosotros podemos clasificar a las magnitudes físicas por su naturaleza, principalmente en magnitudes escalares. Son aquellas magnitudes que únicamente necesitan de un número que pueda representarlos, algo así como su intensidad. Por ejemplo, si yo te preguntara el año cuántos días tiene, tú sabes que un año normal tiene 365 días. Y con esto ya queda respondido la pregunta de cuántos días tiene un año. Ya está completo, no se necesita más información. Si yo te preguntara cuánto es la masa de la silla donde estás sentado, con que tú me respondas que tiene 5 kilogramos, por ejemplo, con esa respuesta ya no cae, ya no hay ninguna duda con respecto a la masa. Como ustedes están viendo, para yo obtener la información completa de este tipo de magnitudes, solamente necesito de un número que me represente dicha magnitud y una unidad de medida que le da el carácter físico. Pero hay magnitudes que no basan solamente con ello. Por ejemplo, si suponemos que aquí hay una pila de ladrillos y aquí tenemos a una persona que está sosteniendo esa pila o está ejerciendo, ¿estamos? Ejerce una cierta fuerza de 4 newtons. Te preguntaría, piensa durante unos segundos, ¿qué está haciendo esa persona? ¿Empujando o jalando el ladrillo? ¿Ya lo respondiste? Pues no se sabe. No se sabe qué está haciendo. Si yo dibujase esa flecha, está empujando. Pero si yo dibujo la flecha en el sentido contrario, está jalando. Entonces hay magnitudes que necesitan de un número, una unidad de medida, pero también es importante conocer su dirección. Estas magnitudes se conocen como magnitudes vectoriales. También nosotros podemos clasificar a las magnitudes físicas, ojo, es otra clasificación, de acuerdo al origen de estas. Tenemos a las magnitudes fundamentales. Son aquellas magnitudes que no necesitan de nadie más. Por sí mismo pueden definirse. Cuando yo hablo de tiempo, si yo te digo 4 minutos, 58 segundos, etc. Entonces yo no necesito agarrar otra magnitud para poder definir esta. Pero las magnitudes derivadas, ellas sí necesitan de otras magnitudes para poder definirse. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es la rapidez de un auto y tú me dices, ya, su rapidez son 8 metros por segundo. Viendo solamente las unidades, tú sabes que la unidad en el sistema internacional es metros por segundo. El metro viene a ser una longitud y el segundo un tiempo. Entonces, para poder yo definir a la rapidez, necesito utilizar a la longitud, que es una fundamental, y al tiempo, que es otra fundamental. Estas derivadas
necesitan de las fundamentales para poder definirse. Estas magnitudes pueden adquirir distintas unidades de medida. Por eso es que estas unidades se suelen agrupar en algo llamado sistema de unidades. Y por convención a nivel internacional en la comunidad científica se ha tomado uno de esos sistemas y se le ha denominado Sistema Internacional de Unidades. Son aquellas unidades que ustedes están viendo, ¿sí? Estas 7 son las magnitudes fundamentales y están ligadas, por ejemplo, a la longitud con el metro, que tiene un símbolo de M minúscula. Pero hay más unidades. Ustedes saben que longitud lo puedo medir por pulgadas, por pies, por millas, por kilómetros, etc. Pero en el sistema internacional su medida es el metro. Hay otros sistemas, pero principalmente vamos a utilizar este. Así como las fundamentales poseen una unidad, también nosotros podemos tener a las magnitudes derivadas, que van a depender de las fundamentales. Por ejemplo, el área, ustedes saben que el área lo puedo transformar en la unidad en el sistema internacional, un metro al cuadrado, el volumen metro al cubo, depende 3 veces del metro, ¿cierto? La velocidad media, que es posición entre tiempo, puede ser metros por segundo, sistema internacional. Estas derivadas van a poseer una fórmula de obtención y en la fórmula nosotros podemos apreciar que dependen de las magnitudes fundamentales. Ahora es muy importante tener en cuenta los prefijos. Estos prefijos de potencia nos van a ayudar a poder abreviar muchos de los números que se suelen utilizar. Prefijos y algunos ejemplos. Ustedes están viendo, por ejemplo, cuando yo hablo de un átomo aproximadamente, yo al hablar con la unidad del metro del sistema internacional, tendría que decir que un átomo está en el rango de 0,000000001 metro. Y trabajar y operar con esta cantidad suele ser muy engorroso. Por ello es que en lugar de escribir todo ese número, yo simplemente escribo un nanómetro, donde esta n, como vimos en el cuadro anterior, significa 10 a la menos 9. Y así se puede utilizar estos prefijos para todas las magnitudes físicas. Cuando nosotros hablamos de dimensión, es muy importante tener en cuenta que la dimensión nos da de una u otra manera la información de la naturaleza de la magnitud. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, si yo te pidiera sumar 1 kilogramo más 5 metros cúbicos, ¿cuánto es? Tienes 2 segundos para responder. Muy bien. Profesor, eso no se puede hacer. Exacto. ¿Por qué no se puede hacer esa operación? Porque si nos fijamos solamente en el número, podemos decir que es 6, pero ¿6 qué? Aquí nosotros tenemos a la masa y aquí tenemos al volumen. Estas poseen diferentes naturalezas, por eso se dice que poseen diferentes dimensiones. ¿Ven? Entonces yo no puedo operar con magnitudes de dimensiones distintas, tienen que ser siempre de la misma dimensión. Y he allí la importancia de conocer este tema. Es muy importante por ello entonces que yo sepa poder expresar a las magnitudes físicas de acuerdo a las dimensiones que ésta posee. Es decir, vamos nosotros a colocar primero, cuando queremos analizar, entre corchetes a la magnitud. Y estas 7 son las fundamentales. En base a estas 7 se van a escribir todas las magnitudes físicas. Cuando hablamos de longitudes L, masa es M, T es tiempo y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es la magnitud de 58 kilómetros, perdón, cuál es la dimensión de 58 kilómetros, me vas a decir que es L. ¿Cuál es la dimensión de 8.300.000 millas? No importa el tamaño, no importa la cantidad. Lo que importa cuando vemos esta parte de dimensiones es la naturaleza. ¿Sí? Y esto sigue siendo una longitud. ¿Ven?
Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer lo mismo pero con magnitudes derivadas? Pues yo quiero obtener la expresión dimensional de la rapidez. Por ejemplo, 8 metros por segundo, ¿cierto? Yo puedo escribir esto así: 8 metros entre un segundo. Y de 8 metros es longitud. Un segundo es tiempo, t. Y eso será longitud tiempo en la menos 1. Entonces tú estás viendo que estas magnitudes derivadas dependen de las fundamentales. Y hacer una expresión dimensional es escribir las dimensiones de nuestra magnitud. Y las demás derivadas, al igual que la rapidez, van a depender de las fundamentales. Esta es la forma general que obtiene. ¿Y por qué es importante hacer un análisis dimensional? Yo cuando te pregunté 8 kilogramos más 5 metros cúbicos, tú me dijiste que esta operación era imposible. Y lo que tú ya hiciste fue un análisis dimensional. Porque tú viste y dijiste, esto es masa, esta es longitud al cubo. O sea, 3 veces longitud, ¿cierto? Metro cúbico. Entonces, tienen diferentes diferentes dimensiones. Por ello, esta ecuación o esta operación es imposible. Si yo le igualaba, por ejemplo, a 13 kilogramos, tú ibas a decir que esta ecuación está mal, porque hablas de masa, aquí hablas de longitud al cubo y aquí de masa, diferentes dimensiones. Entonces, hacer un análisis dimensional es eso, es verificar si mi ecuación tiene validez, si todas tienen la misma dimensión, o también podemos deducir ciertas fórmulas de acuerdo a lo que acabamos de ver. Aquí ustedes pueden observar una tabla con algunas cantidades o magnitudes físicas, con sus fórmulas y las dimensiones. Y es muy importante ver algunos criterios para saber hacer este tipo de análisis dimensional. Como yo te dije, si tú quieres sumar masa, tienes que tener masa y al final te va a dar masa. Entonces, eso sigue al principio de homogeneidad, que los factores de una operación todos tienen que tener la misma dimensión, exactamente la misma. Pero hay magnitudes que no poseen dimensión, a esas se le conocen como magnitudes adimensionales, y esos simplemente son los números. Entonces, todo número no posee dimensión. Igual toda función numérica. ¿Qué es una función numérica? Es una función que al final me va a dar un número. Por ejemplo, los exponentes, aquí tenemos el número neperiano, las funciones trigonométricas, los logaritmos. Esos te dan números por algo, por ello entonces son adimensionales. ¿Y alguna vez, por ejemplo, ustedes vieron esto? El seno de 8 kilogramos. No, ¿cierto? No vieron esto. Porque cuando hablamos del seno, adentro en el argumento, el ángulo, en este caso, tiene que ser un número. Seno de 45 grados, por ejemplo. ¿Ven? Una cantidad dimensional. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, que estas funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, me dan un número. Como me dan un número, son adimensionales. Y por lo tanto, todo lo que está adentro, el argumento de la función, también tiene que ser otro número. ¿Ven? Si yo tengo que el seno es de WT, entonces W por T también tiene que ser un número, el producto. Lo mismo para los exponentes y para los logaritmos. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto. Si yo sumo una longitud más otra longitud, al final me da otra longitud. No es 2 veces la longitud. Cuando hablamos de dimensiones, recuerden, importa la naturaleza, no la cantidad. Expresamos a los números o las constantes como cantidades adimensionales y cuando están dentro de una ecuación simplemente lo ponemos como 1 porque la unidad no afecta en una multiplicación, ¿cierto? Todas las funciones numéricas como las funciones trigonométricas son adimensionales y es importante ver aquí, como estás observando, que este corchete para expresar la dimensión y hacer el análisis se puede repartir, ¿no? La dimensión de B por C, por ejemplo, es la dimensión de B por la dimensión de C.